Qué lindo encontrarnos este viernes, acá también, sábado. Qué lindo, somos unos cuantos más que ayer. Y de todos modos, viste, la familia siempre está incompleta. No hay manera de que la familia se complete. Es lindo que seamos cada vez más y es lindo porque la familia se agranda, está buenísimo. Pero hasta que Jesús venga, la familia no va a estar completa. Cuando Él venga, ahí sí, ¿no es cierto? Porque algunos han quedado ya en el camino esperando el regreso de Jesús, otros todavía no se han sumado y se sumarán próximamente a la familia de Jesús. ¿Vieron cómo terminaba la canción? Algún día en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará mi corona. Porque la verdad que mía es la cruz, ¿no? La corona es de Él. Pero algo pasó hace 2000 años. Él decidió tomar mi cruz y darme su corona. Qué locura, ¿no? Me encanta que estemos estudiando estos temas acá como iglesia. En lo personal, hace 5 meses que estoy estudiando específicamente la Semana de la Pasión, ¿no? Creo que me quedan unos 3 meses más todavía por delante. Me encanta estudiar la vida de Jesús y particularmente esta que estamos estudiando ahora. Pregunta para los que estuvieron viniendo. ¿Qué pasó el sábado de noche previo a la cruz? ¿Qué pasó el sábado de la noche previo a la cruz? Bien, la cena en la casa de Simón. ¿Qué pasó el domingo previo a la cruz? El domingo previo a la cruz. La entrada triunfal, Jesús como rey entrando a Jerusalén. ¿Qué pasó el lunes? El lunes, ¿qué pasó? Se armó un flor de lío el lunes. Lo armó Jesús. Limpieza del templo. Bien, bien. Martes. Martes. ¿Qué pasó el martes? Empezamos con la higuera. Después fue la triple alianza contra Jesús. Lo quisieron destrozar y salieron destrozados. Y bueno, ustedes se acuerdan, eso lo estuvimos conversando. ¿Qué pasó el miércoles? Ajá, bien, no se sabe, tal cual. No hay ningún registro de qué es lo que pasó. Lo que podemos imaginar claramente es que para Jesús fue un día muy especial porque era justamente la paz antes de la tormenta. Después de eso se desataría una cosa tras otra y terminaba en lo que hoy vamos a estar compartiendo. ¿Qué pasó el jueves? Fuerte que no escucho. Sí. Y lo primero que apareció del jueves fue la cena en el aposento alto, después las enseñanzas de Jesús y terminamos después ahí en el Monte de los Olivos. Última pregunta. ¿Qué pasaba el viernes a esta hora? ¿Dónde estaba exactamente Jesús el viernes a esta hora? En la tumba. El jueves, en un momento, Jesús había estado compartiendo con sus discípulos unas preciosísimas enseñanzas, hablándoles directamente a ellos porque los estaba preparando para lo que vendrían, para lo que vendría, para lo que estaba por pasar. No lo logró, porque ellos no eran capaces de entender lo que Jesús les quería decir. En Juan 17 nos dice que después de eso Jesús hace un giro en aquellos a los que se está dirigiendo porque deja de hablar con sus discípulos y nos dice que después que Jesús dijo esto, dirigió su mirada al cielo.
y oró así. Jesús oró por él. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Saben? Esta es una de las partes más incomprensibles de toda la Biblia. Porque estos primeros 5 versículos, leí 3, pero los primeros 5 versículos de Juan son versículos en los que Dios está hablando con Dios. Es como que te queda demasiado grande la profundidad de lo que se está hablando y nosotros no alcanzaríamos nunca a entender lo que fue ese diálogo, esa oración de Jesús con su Padre. Solo ellos sabrán lo que significó cuando Él dijo, ha llegado la hora. ¿Cuántos miles de años hacía que el Padre y Él habían conversado acerca de esta hora? Y los milenios pasaron y la hora llegó. Y por eso Jesús le pide algo tremendo a su Padre. Le está pidiendo que glorifique al Hijo. Glorifica a tu Hijo. ¿Qué significaban estas palabras de Jesús? Para que tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, la gloria de Jesús brillaría de una manera como nunca se había visto apenas unas poquitas horas después. Pero necesitaba la bendición del Padre para que la gloria del Hijo pudiese brillar como brilló en la cruz. Y Jesús pide por la vida eterna para sus amigos. ¿Y te diste cuenta cómo Él define la vida eterna? ¿Entendiste lo que Jesús está diciendo cuando Él dice, esta es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Jesús. La vida eterna tiene 2 consecuencias básicas. Una consecuencia es que tu vida no terminará nunca. Ese es el concepto de vida eterna. Quien tiene a Jesús, su vida no termina nunca, aunque pueda haber un impas que en la Biblia se la llama descanso. Un tiempo de descanso que pueda haber hasta que Jesús venga y llame de vuelta a la vida a aquellos que están descansando en el Señor. Pero el que tiene a Jesús tiene vida eterna. Y la segunda dimensión es la profundidad, la calidad, la excelencia de vida. Tal es así que quien no conoce a Jesús se puede decir que está muerto. Esto es muy importante destacarlo porque si vos no estás destinando a tu vida, a tu día, un momento principalísimo para conocer a Jesús, tiene una mala y una buena. La mala es que no tenés idea de lo que Jesús puede hacer por vos. Y lo bueno es que podés intentarlo y descubrirlo. Luego Jesús, Mateo 26, ya estoy ahora, Mateo 26, 36, dice que Jesús se fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Se llevó a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo. Jesús comenzó a sentirse triste y angustiado. Y es tal la angustia que me invade, les dijo, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Una de las cosas que en esta hora para mí hace más admirable a Jesús es la situación previa al momento de orar, cuando vieron que después dice que él oró y caían gotas de sangre de la angustia con la que él le pedía socorro y poder a su Padre. Bueno, previamente a esto Jesús estaba viviendo un momento de tal angustia que se sentía morir. ¿Jesús? Sí, Jesús. ¿Pero cómo? ¿No es Dios? Sí, pero hecho hombre.
pero no sabía que iba a morir. Sí, pero vos podés saber muchas cosas. Ahora, cuando llegue el momento de pasarla, tenés que pasarla. Y Jesús la pasó como hombre. Sobrellevó estas horas y esta situación indecible como hombre. Por eso Él necesitó tanto de su Padre. Y cuando pasó ese momento de oración y cuando vino Judas con los guardias y se lo llevaron a Jesús, esa madrugada, porque esto está ocurriendo desde la medianoche del jueves para viernes, comienzo del viernes, primeras horas del viernes, Jesús termina frente a diferentes situaciones de juicio que transcurren en muy poquititas horas todo esto. Anás, frente a Caifás, frente al Sanedrín de noche, todavía antes de que salga el sol, juicio, juicio. Sanedrín diurno, Pilato, Herodes, vuelta a Pilato, juicios, juicios, juicios. En el último, Pilato, ustedes se acuerdan, ¿no? Él sabía que era inocente, Pilato, pero dijo, bueno, para que estos que están tan endemoniados contra Jesús y quieren que lo mate, lo que voy a hacer yo es casi matarlo, para que lo vean tan destrozado que después digan, bueno, ya está. Así que antes de presentarlo en esa elección entre Jesús y ese prisionero que debía morir, ¿no es cierto? Lo hizo azotar, lo hizo castigar de tal manera que Jesús quedó destrozado. Y ahí los presentó y la estrategia de Pilato falló, porque esta gente estaba tan poseída por el enemigo. Cuando digo esta gente me estoy refiriendo a los líderes del pueblo de Dios y gran parte del pueblo de Dios, al menos así se llamaba, ¿está bien? Cuando finalmente la condena salió, a pesar del juez, porque el juez dijo, yo no veo ningún problema en este hombre, sin embargo, si quieren que lo mate, se lavó las manos como diciendo, yo no tengo nada que ver, mátenlo. Sin embargo, cuando Jesús es retirado de la sala de juicio, antes de que se lo lleven a la cruz, a pesar de la condición en la que estaban, había todavía un plus para Jesús, y nos cuenta Mateo 27, que antes de ir a la cruz, Satanás quiso algo más todavía. Y por eso los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa, le pusieron un manto de color escarlata, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña, lo disfrazaron de rey, ¿no? Y arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, salve el rey de los judíos. Y le escupían. Y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron para ser crucificado. No quedaba mucho de Jesús ya a esta altura. ¿Cómo se había ensañado Satanás con Jesús? Cuando leemos estas partes es cuando uno dice, ¿no? Qué bueno hubiera sido que Jesús muriera como un cordero, ¿no? Porque era muy triste la muerte de un cordero, pero comparada con lo que fue la muerte de Jesús. Ustedes saben, después Jesús estuvo en la cruz a las 9 de la mañana, así que todo esto que contamos así, rapidito, pasó en esas horas antes de las 9 de la mañana, porque a las 9 Jesús ya estaba colgando de la cruz. Dice Lucas 23, que nos relata el momento del desenlace de la cruz, que desde el mediodía hasta la media tarde la tierra quedó sumida en la oscuridad. De las
de las 6 horas que Jesús estuvo colgando en la cruz, las primeras 3 hasta el mediodía, había luz de sol, y ahí ocurren muchos de los relatos esos que dicen que venían los sacerdotes, se burlaban, le decían, que es, bueno, bajate y vamos a creer en vos, y todas esas cosas que figuran, pasaron esas primeras 3 horas. Después una oscuridad sobrenatural cubrió todo durante las siguientes 3 horas. Toda la tierra quedó sumida en oscuridad. Versículo 45, pues el sol se ocultó. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Es asombroso lo que dice el versículo 46, porque hablando del fin, del momento, el último segundo de la vida de Jesús, es de un Jesús que con gran voz, desde la cruz, con fuerza dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este que ustedes ven en su Biblia está entre signos de exclamación, que nunca debió ser así, porque alguien que moría en la cruz moría perdiendo el aire, perdiendo la capacidad de respirar hasta que se apagaba. Pero Jesús no se apagó. Lo vemos en su último momento dando un grito, y ese es un grito de victoria. Y ustedes saben que ese fue el grito de victoria más grande que alguna vez se haya dado en el universo. Por eso es cuando hablamos de la cruz, es bueno que nunca estemos mirando a la cruz con tristeza o pena a ese que fue crucificado, porque no fue crucificado a pesar de su voluntad, o no fue alguien que no podía defenderse, sino que alguien que en todo momento pudo salir de ese lugar donde estaba. Y se quedó porque decidió, y hasta el último momento decidió estar ahí. Decidió quedarse en la cruz hasta que murió y hasta que dijo estas palabras. Fue su decisión y el poder del Padre que hizo que el Hijo pueda glorificar al Padre. ¿Qué significó esto de glorificar al Padre en la cruz? Que como nunca antes de que el universo existía, los ángeles del cielo y los seres no caídos de otros mundos conocieron a Dios de una manera que nunca antes habían conocido. Porque esta dimensión del amor de Dios nunca se había podido expresar de esta manera. Él estaba pagando ese precio infinito para que un día, en vez de una cruz, Él nos dé su corona. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Qué raro, golpeándose el pecho. ¿No te da la sensación de que se fueron mal? Los que habían ido a divertirse, a burlarse, a por fin sacarse de encima la pesadilla que significaba Jesús para los líderes. Bueno, cuando Jesús dijo esto, se fueron de ese lugar golpeándose el pecho. Un presentimiento tremendo los envolvía. Dice el versículo 50 que había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, y que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea, era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea, y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro clavado en la roca, en el que todavía no se había puesto a nadie. Y así terminó este viernes, con Jesús dentro de una roca que fue cavada, un lugar frío preparado para recibir a José de Arimatea cuando muriese, pero él cedió este lugar para que sea Jesús el que estuviese en su lugar.
Eh, todo lo que pasó esta semana es espectacular. Es absolutamente admirable. ¿Saben? Por eso me gustó mucho cómo empezamos hoy, porque empezamos esta noche de viernes alabando. Y saben, el viernes es el día más grande para alabar. Hablando de lo que fue la semana de la Pasión, ¿no? Fue el momento donde con mayor poder es visible la gloria de Dios, aunque no lo parecía. Qué manera extraña de demostrar poder, muriendo. Qué manera extraña de lograr la más grande victoria que alguna vez hubiese logrado en favor tuyo y mío, muriendo. Tal vez me gustaría cerrar con un versículo y un pensamiento. El pensamiento que me gustaría tener es, quiero que te ubiques en este momento, ¿no? Que estábamos hablando. Todo había pasado ya. Jesús estaba ahora en la tumba. Jesús estaba ahora descansando. Por fin, descansando. Y la victoria la había conseguido. Entonces, dejando un poquito a Jesús, que está merecidamente descansando a esta hora, en lo que fue la semana de la crucifixión, te pregunto, ¿qué crees que en ese mismo momento, mientras Jesús descansaba, estaba pensando Satanás? No me quisiera poner en su lugar, porque él sabía que la muerte de Jesús había sido su derrota definitiva. No quisiera poder entender lo que pasaba en su mente. ¿Y qué pasaba a esa misma hora en la mente de los demonios que un día le creyeron a Satanás y dejando a Jesús y el cielo, decidieron seguirlo? ¿Y qué habrá pasado en esa misma hora por la mente de los ángeles del cielo, los ángeles no caídos, que fueron testigos de todo esto, que se les prohibió intervenir para salvar a Jesús? Y fueron testigos que no pudieron actuar e intervenir, pero vieron todo lo que pasó. ¿Qué habrá pasado en esta misma hora por la mente del Padre? Que si alguien se ató las manos en este momento para no actuar fue el Padre, que si bien no permitió que los ángeles fueran, tampoco Él intervino, porque es lo que habían pactado con Jesús hace tiempo, y ahora había llegado la hora. ¿Qué estarían pensando los discípulos? ¿Qué estás pensando vos? Ojalá acompañemos a Jesús con esta mirada. Hay una mirada profética de Jesús que me encanta y que creo que describe este momento. Y fue dada 700 años antes de que Jesús nazca como hombre. Jesús estaba en el cielo como Dios todopoderoso, pero ese versículo con el que quiero terminar dice, está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Ahí se describe a Jesús de diferentes maneras. Una más fuerte que la otra. Pero hoy nos quedamos con la primera de la serie de descripciones de Jesús que Isaías presenta. Isaías 9:6, hablando de ese Jesús que nacería, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado,
y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable. ¿Sabes por qué admirable sería su nombre? Mira la cruz. Por eso su nombre sería admirable. Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Vamos a cerrar nuestro encuentro de esta noche sabiendo que no terminamos esta serie de encuentros. Nos falta un cierre tremendo que nos tocará mañana. Pero hoy vamos a despedirnos con nuestra mirada tal vez puesta en lo que escuchamos cuando el coro cantaba, ¿no? Y cantaba acerca de ese momento en el que no te creas que solamente los que estaban ahí. Ese momento en el que todo el universo concentraba su mirada en lo que estaba ocurriendo en la cruz. San Pablo dice que nosotros somos espectáculo al universo. Y si nosotros en nuestra vida, en nuestras luchas diarias, somos un espectáculo al universo, ¿qué habrá sido ese día en el que Jesús, Dios hecho hombre, estaba entregando su vida en la cruz? Quiero hacer un desafío antes de orar. El desafío que voy a hacer tiene que ver con la oración de Jesús con la que hoy empezamos. Con esa parte en la que Él describe lo que es la vida eterna. Porque para eso Él vino. No había manera de tener la vida eterna sin que Jesús venga. Porque Jesús es la vida eterna. Conocer a Jesús es la vida eterna. ¿Estás conociendo a Jesús? ¿Estás dando en tu vida un lugar cada día importante para estudiar acerca de Él y conocerlo? Si lo estás haciendo, ahora voy a invitarte a que te pongas de pie antes de orar. Si estás decidiendo consolidar esa decisión y seguir llevándola adelante. Pero también quiero extender el desafío a quien no lo estuviera haciendo. Quien no lo estuviera haciendo, ¿sabes? A tu vida cristiana le falta un montón. Tal vez estés conforme con cómo la estés viviendo. Y si así fuera, imagínate lo que va a pasar cuando Jesús sea el eje de tu vida, sea lo principal en tu vida. Así que, ahora que voy a orar, quisiera invitar a todos aquellos que quieran decirle a Jesús, mirando a ese admirable Jesús en la cruz, quedándose voluntariamente para salvarte a vos y a mí. Quien quiera decirle a Jesús, Señor, quiero la vida eterna. Vos pagaste el precio infinito derramando tu sangre por mí. Quiero la vida eterna. Y la vida eterna es conocerte a vos. Jesús, quiero conocerte. Ayúdame. Quien tenga eso en mente, lo invito a que se ponga de pie para que terminemos este encuentro con una palabra de oración. Querido Padre que estás en el cielo, hoy estuvimos como familia observando y mirando a la cruz y viendo a tu admirable Hijo dando su vida para salvarnos. Y también pensando, Padre nuestro, en lo que significó para vos esto. Y por eso es que queremos en esta hora decirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gracias. Gracias por haber hecho ese sacrificio que permita que un día, en vez de una cruz, podamos tener una corona. Y vos ves, Señor, acá a tus hijos, tu familia, que nos pusimos de pie en tu presencia porque al hacerlo lo que estamos queriendo decirte es, Señor, que ese sacrificio valga la pena por mí, por cada uno de los que estamos puestos de pie. Y para que podamos tener la vida eterna que Jesús pagó en la cruz, decidimos, Señor, conocerte, darte un lugar prioritario en nuestra vida para que así podamos conocerte y conocer lo que significa tener la vida eterna. Señor, nos ponemos en tus manos. Pedimos que
tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a entender lo que nos dijiste ese día en la cruz. Nos ponemos en tus manos como tu familia que quiere pronto reunirse con vos para no separarse nunca más. Amén.